exitosa principalmente en Europa y el norte de África, es decir, en los márgenes del antiguo mar del Tetis. Sin embargo, en las regiones del Protoatlántico, donde están incluidos el territorio mexicano y colombiano, realmente, bueno, el número de estudios es muy bajo si lo comparamos con los numerosos estudios que existen en la región del Tetis, ¿no? Particularmente el territorio mexicano y colombiano en este margen del Protoatlántico constituyen áreas claves. ¿Por qué? Porque en ambos casos tenemos zonas que constituyeron puentes entre el mar abierto, incluso entre el Protoatlántico, el mismo Tetis, el Pacífico, aguas boreales, y además la comunicación de todas estas masas de agua con los mares interiores, tanto el mar interior occidental de Estados Unidos como el mar interior que se desarrolló en el norte de Sudamérica. Entonces son áreas claves, puesto que toda la mezcla de masas de aguas que confluyeron en esos territorios guardan pistas importantes que permiten develar algunas incógnitas que permanecen en el estudio de estos eventos anóticos. Entonces, bueno, voy a empezar con los ejemplos en México. Ok, este es un trabajo que acaba de salir publicado en la revista Cretaceous Research y es un trabajo en donde estudiamos secuencias de aguas someras de la plataforma Cupido en el norte de México, pero también rocas depositadas en ambientes pelágicos en el protogolfo de México y que son equivalentes en edad. Bien, la plataforma Cupido se ubica, podemos ver en la parte superior un mapa paleogeográfico. Los números que ustedes ven ahí indican la posición de diversas plataformas que surgieron durante el Aptiano. De hecho, el Permiano, Aptiano y parte del Albiano, durante el Cretácico, corresponde al lapso de mayor florecimiento de plataformas carbonatadas, y en México no es la excepción. Con el número uno pueden ver indicadas la posición o la paleoposición de la plataforma carbonatada Cupido. En el mapa paleogeográfico que está del lado derecho podemos ver más o menos en la parte central hacia el norte del país una pequeña porción de un bloque de basamento. Este bloque es denominado el bloque de Coahuila y es justamente alrededor de este bloque de basamento donde se desarrolla la plataforma carbonatada Cupido rodeada de cuencas en condiciones de aguas más profundas. Los depósitos asociados a esta plataforma se extienden bastante en el norte del país, principalmente en los estados de Nuevo León y el estado de Durango. Y entonces en este trabajo lo que hicimos fue estudiar 5 secciones estratigráficas. En total fueron cerca de 600 metros de columnas estratigráficas las que se estudiaron. Dos de estas secciones, que son las dos primeras que están representadas, se ubicaron en los márgenes de la plataforma carbonatada Cupido y tres de ellas corresponden a secciones que paleogeográficamente se ubicaron en el talud del bloque de Coahuila, en el caso del Cañón de la Boca, y también dos secciones que se estudiaron, se ubicaron principalmente hacia la zona de Cuenca, en el Protogolfo de México. Lo importante de este asunto es que todas las secciones, por un control bioestratigráfico que se realizó en base a monites principalmente, todas las secciones son coetáneas y comprenden desde el Barremiano tardío hasta el Aptiano tardío también. Se realizó un estudio isotópico para determinar las variaciones de carbono en las secciones, que pueden ver en esta misma imagen las curvas, y gracias a estas variaciones, en todas las secciones pudimos identificar los denominados segmentos de Menegatti. Esos segmentos representan tendencias en las curvas isotópicas de carbono
Estas tendencias son tendencias globales y se han identificado con la etiqueta C1, C2 hasta el número C7 y de manera formal se conoce que el evento anóxico 1A comprende el segmento C3 que corresponde a una excursión isotópica negativa y que es seguida por los segmentos C4, C5 hasta C6 que de manera muy general representan una excursión isotópica positiva. Esa es la forma de identificar el intervalo estratigráfico equivalente al evento anóxico 1A y como pueden ver en 4 de ellas logramos identificarlo. En una sección no lo logramos identificar porque esa sección es un poco más vieja y realmente su depósito ocurrió durante el segmento C7, es decir, posterior a la ocurrencia del evento anóxico 1A, ¿vale? Lo que hicimos después de identificar ese intervalo fue combinar estudios petrográficos y estudios geoquímicos para tratar de identificar cuáles fueron los principales cambios paleoambientales que tuvieron lugar en la plataforma antes, durante y después del evento anóxico. Y lo mismo hicimos para las secciones estratigráficas depositadas en el Protogolfo de México. ¿Ok? Discúlpeme, pero sigo teniendo problemas con pasar a la siguiente diapositiva. Parece que hay algo de demora exactamente. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, en esa diapositiva del lado izquierdo ustedes pueden ver un resumen, una columna estratigráfica esquemática en el que reflejamos las principales fases y microfases. También reflejamos cuáles fueron los principales cambios en la producción carbonatada y los principales cambios en las condiciones nutricionales que tuvieron lugar en la plataforma. Voy a empezar con la historia que ocurrió durante los segmentos C1 y C2, es decir, la historia pre-evento anóxico, y principalmente esto es a finales del Barremiano y el Aptiano más temprano. Encontramos en las secciones de aguas someras que hacia la base eh, tuvo lugar el desarrollo de fases muy ricas en orbitolínidos, en miliólidos y también en ostreidos. Por sí solo, estas fases y la abundancia de esos organismos son indicadores principalmente de condiciones mesotróficas o incluso eutróficas. Lo que se tradujo en un modo de producción carbonatada, principalmente en un modo heterozoico. Estas fases tienen altos niveles de componentes detríticos, así lo pudimos evidenciar por la distribución de, de, de los elementos, de los minerales, perdón, que representan flujo detrítico, como son la abundancia de cuarzos, feldespatos, plagioclasas, pero también la abundancia de elementos como aluminio, titanio y circonio, eh, evidenció el depósito de estas fases asociados a altos niveles de detritismo. También realizamos cálculos del índice químico de intemperismo y de manera general podemos ver que el depósito de estas fases tuvo lugar durante condiciones de alto CIA, de un alto índice de intemperismo químico, lo que se asoció principalmente al establecimiento de condiciones húmedas en la zona continental. Después del desarrollo de estas fases, ocurrió un cambio importante, puesto que se desarrollaron principalmente waxstones con algas verdes, con dasycladáceas, que representa el desarrollo de aguas cálidas, tropicales y transparentes, es decir, un escenario bastante distinto al que ocurrió inicialmente. Estas fases, al contrario, tienen bajos, su depósito ocurrió durante niveles de bajo detritismo, y asimismo durante condiciones nutricionales relativamente bajas y estables. Esto es evidencia del desarrollo de la producción carbonatada en un modo fotozoico. ¿Qué ocurrió? Ahora, ocurrió un cambio significativo justo del desarrollo del evento anóxico número 2, es decir, la parte final
previo a la excursión isotópica negativa que representa el segmento C3. Y si logro cambiar la diapositiva, se los voy a explicar. Ok, mientras cambia les voy comentando. La idea es que encontramos que de repente todas las rocas en las dos secciones estratigráficas, en ellas ocurrió una disminución bastante evidente del contenido fósil y tuvo lugar principalmente el depósito de rocas relativamente estériles, principalmente mudstones, aguaxons esparcidas, con un contenido de materia orgánica relativamente abundante. Y además, conforme progresivamente fuimos entrando ya al evento anóxico como tal, es decir, al segmento C3 y a la parte baja de los segmentos C4 y C6, ocurrió nuevamente un cambio y principalmente tuvo lugar el desarrollo de microbialitas. Continúa la baja proporción de organismos fósiles en las rocas y por el contrario se extienden estas microbialitas. Nosotros consideramos que tanto las primeras fases de las que les hablé, las MUX son estériles con un contenido de materia orgánica relativamente alto, así como las microbialitas, representan justamente la crisis paleoambiental asociada al desarrollo del evento anóxico. Perdón, creo que ahora sí no la pude cambiar. Fernando, ¿quieres que intentemos dejar de compartir tu pantalla y volvemos a iniciar a ver si Sí, funciona? sabes que creo también que es el problema, que continuamente me están llegando notificaciones para que admita a las personas y puede ser que eso también esté trabando mi pantalla. Yo estoy admitiendo a las personas, entonces no te preocupes por eso. Lo que pasa es que tengo que Ok, ponerte como vale, voy a anfitrión para descompartirla que un puedas segundo. compartir. Dale. Ok, la voy a volver a compartir. Listo, ahí la estamos viendo. Ok, creo que lo cambiaré con el mouse mejor. Listo, vale. Ok, estas son las fases que les comenté, estas fases mudstones enriquecidos en materia orgánica, desarrollo de fases microbianas, y también en algunos niveles ocurrió principalmente el depósito de packstones o incluso grainstones peloidales. Todas tienen en común una marcada casi ausencia de otros organismos, ¿no? Entonces les mencionaba que consideramos que el depósito de estas fases representan justamente esa crisis biótica paleoambiental que se conoce que a nivel global experimentaron las plataformas carbonatadas. Algo curioso es que en campo podemos observar que estos niveles suelen tener algunos nódulos de pedernal, lo cual no es muy común en fases de aguas someras, en calizas de aguas someras, pero podría arrojar luz o darnos una pista la presencia de estos nódulos sobre posible acidificación de la masa de agua durante el desarrollo de estos eventos. Además, la ausencia de componentes fósiles posiblemente se deba al desarrollo de una eutrofización. Y el contenido de materia orgánica relativamente alto que encontramos entre un 1 y un 2%, lo cual tampoco es un rasgo muy común en ambientes de plataforma, podría asociarse a una ligera disocia de la masa de agua. Y entonces consideramos que estos tres factores claves, acidificación, eutrofización y disocia, crearon condiciones de estrés paleoambiental en la plataforma que conllevaron al depósito de estas fases. ¿Qué ocurre o qué ocurrió hacia la parte superior? Esto es ya cerca del final del evento anóxico. Nuevamente, un cambio importante en la plataforma, puesto que en las dos secciones que se estudiaron, que están distantes aproximadamente unos 300, unos 250, 300 kilómetros, tuvo lugar el desarrollo de grainstones de oides. Como lo pueden ver en estas imágenes,
se recuperó la fauna marina. Esto es evidenciado por el mayor número de organismos que tienen estas facies, principalmente de miliólidos, de algas, algas filamentosas. Eh, para nosotros fue curioso que en ambas secciones, estando distantes, y además que justo al final del evento nóxico pudiéramos encontrar el desarrollo de las mismas facies. Esto coincide además con facies similares que ocurren en algunas secciones del Pacífico principalmente, en donde el final del evento nóxico también está marcado por el depósito de estas facies olíticas. Nosotros consideramos, basado también en eventos como el evento Weiser o el evento Faraoni, que posiblemente el depósito de esas fases podría un cambio importante en el pH de la masa de agua, si no a nivel global, al menos a nivel suprarregional. Es decir, durante el segmento C3 y la parte inferior y media del segmento C4 y C6, las evidencias a nivel global y nuestras propias evidencias indican la existencia de acidificación de forma general en la masa de agua. Sin embargo, ese periodo de acidificación tuvo que poco a poco superarse debido a que el CO2 que se lo provocaba fue enterrado en forma de materia orgánica, principalmente mar abierto, y también el intemperismo de los silicatos en las zonas continentales contribuyó a disminuir esos niveles de CO2, con lo cual en algún momento debió existir un cambio de condiciones ácidas a condiciones alcalinas. Y consideramos justamente que estas fases de oides representan ese cambio y que puede ser un cambio suprarregional, pero hace falta el estudio de más secciones, sobre todo en el Pacífico, para poder proponer si realmente esto ocurrió de forma suprarregional, como parece ser las distintas evidencias un poco desconectadas que existen. Creemos entonces que el final del evento anóxico en la plataforma Cupido no fue tan agresivo, que en general se desarrollaron aguas cálidas, tropicales, transparentes. El modo de producción principalmente fue fotozoico. En algunos zoides es común encontrar el desarrollo de cementos pendantes o gravitacionales. Esto es evidencia de agradación de la plataforma carbonatada y exposición de la misma a la zona badosa. Y esta gradación solamente pudo ocurrir si en realidad el ecosistema marino estaba en condiciones óptimas, como ocurrió al final del desarrollo del evento anóxico. ¿Qué pasó después del evento anóxico? Es decir, durante el desarrollo del segmento C7. Encontramos facies principalmente enriquecidas en rudistas. No son rudistas en posición de vida, son rudistas muy fragmentados, pero también facies muy ricas en equinodermos. Básicamente son Paxtons, Brainstorms y Rooks son ricas en equinodermos y principalmente en crinoideos. Pues bien, ¿qué sucede? El segmento C7, su parte inferior, todavía está dentro de lo que litológicamente corresponde a la formación Cupido, es decir, a la plataforma carbonatada. Sin embargo, la parte media y superior de ese segmento ya se incluye en lo que se denomina la formación La Peña. La formación La Peña son depósitos de aguas marinas abiertas y la formación La Peña marca el ahogamiento, el final de la plataforma carbonatada Cupido. Quiere decir que la parte inferior del segmento C7 en Cupido eh, marca el inicio del ahogamiento de la plataforma. Y justamente el desarrollo de estas fases muy ricas en crinoideos en las plataformas carbonatadas tiene lugar cuando las plataformas se están ahogando, debido al surgimiento de organismos oportunistas que aprovechan las condiciones de estrés ambiental que se crean durante el ahogamiento de las plataformas carbonatadas. Consideramos que la presencia de estos fragmentos de rudistas en las secciones evidencia que hacia partes más interiores de la plataforma
existieron buenas condiciones, óptimas condiciones para el desarrollo de montículos arrecifales, posiblemente discontinuos, es decir, no formando una cadena arrecifal continua, y que estos fragmentos que observamos representan simplemente la destrucción mecánica de los rudistas a medida que la masa de agua oceánica empezó a ingresar a la plataforma, hasta que culminó finalmente ya con el depósito de la formación La Peña sobre los depósitos de la plataforma. Esto es importante para nosotros porque siempre se consideró que la transición entre las formaciones Cupido y La Peña, en donde se nota el ahogamiento de la plataforma, siempre se consideró que esto estaba asociado al evento anóxico 1A y que este evento era el que había causado la muerte de la plataforma. Sin embargo, nosotros evidenciamos en nuestro estudio que no fue así, que la plataforma carbonatada, que el evento anóxico ocurrió cuando la plataforma carbonatada todavía se estaba desarrollando y que la producción de carbonatos, si bien sufrió condiciones de estrés ambiental, en realidad la producción de carbonato en la plataforma continuó incluso después de la ocurrencia del evento anóxico. Nosotros comparamos cómo fue la respuesta de nuestra plataforma carbonatada, cómo fueron los cambios en las condiciones nutricionales, cómo fueron los cambios en el modo de producción que experimentó nuestra plataforma comparado con la respuesta que ocurrió en otras plataformas a nivel global. Eh, Vemos que de forma muy general en todas las plataformas, incluyendo la nuestra, durante la transición Barremian-Aptiano tuvo lugar el depósito de fases ricas en orbitolínidos, que serían representados por ese cuadrito en color café. En realidad se trata de un cinturón de orbitolínidos que se extendió, al parecer, tanto en el Tetis como en el Atlántico, perdón, y que está evidenciando el desarrollo de condiciones mesotróficas y eutróficas. Después de este cinturón ocurrió el desarrollo de condiciones oligotróficas, representado por esos cuadritos en color azul, que tiene ese patrón de relleno de triángulos, y en todas las secciones, incluyendo la nuestra, de forma general está representado por el desarrollo de condiciones oligotróficas y el surgimiento principalmente de algas, algas como las acicladáceas. En todas las secciones, eh, igualmente, el principal cambio ocurre justamente antes del evento anóxico 1A, como lo vemos en México. Sin embargo, la respuesta de las plataformas es diferente. Eh, en este mapa geográfico podemos ver que las plataformas se ubican en distintas latitudes. Pues bien, estas plataformas que están por debajo de esta línea punteada, que son las plataformas en la parte central y sur del Tetis, no se ahogaron durante el evento anóxico. Continuaron su producción de carbonato, pero en condiciones estresantes. Y en ellas surgieron organismos microbialitas, organismos incrustantes. Pero en ellas la producción de carbonato se mantuvo incluso después del evento anóxico. Esto contrasta drásticamente con la respuesta de estas plataformas más al norte, las cuales sí se ahogaron totalmente, murieron debido a los cambios paleoambientales durante el evento anóxico. Como podemos ver, ocurrió una respuesta principalmente latitudinal, y esa respuesta está asociada principalmente al clima. Esta línea punteada representa el límite entre un cinturón de clima árido y un cinturón de clima húmedo. De forma muy general, todas las plataformas por debajo de este cinturón sufrieron estrés paleoambiental, pero continuaron su producción de carbonato, y todas las ubicadas en el cinturón de clima húmedo murieron o se ahogaron. Y justamente la plataforma carbonatada Cupido, aunque está en una latitud un poco parecida a estas que se ahogaron, en realidad se encontraba por debajo del límite del límite entre los dos cinturones. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad en México, al parecer, predominaron condiciones climáticas áridas, al igual que en estas plataformas. Y es de esta manera entonces que nosotros consideramos que el clima fue un factor clave para que la plataforma carbonatada Cupido, a pesar de encontrarse en una paleolatitud
según la cual la teoría debería haberse ahogado, en realidad no se ahogó y continuó su producción de carbonato. Y consideramos que el efecto Kerel, este efecto ha sido invocado para explicar por qué estas plataformas no se ahogaron. Consideramos que este mismo efecto puede explicar en México por qué la plataforma no se ahogó. ¿En qué consiste este efecto? En que tenemos una zona de plataforma interna evaporítica muy amplia, en donde por la dinámica que ocurre, las altísimas temperaturas que se alcanzan provocan que la masa de agua de la plataforma libere CO2, expulse CO2. Y recuerden que el problema principal que creó todo este caos paleoambiental fue justamente el exceso de CO2. Entonces, este efecto consiste simplemente en la eliminación local de CO2 por el surgimiento de altísimas temperaturas en las áreas evaporíticas de las plataformas. Para certificar que realmente este efecto era fue el que protegió a la plataforma carbonatada Cupido, eh, se realizaron algunos estudios de temperatura en los carbonatos de las calizas y se encontraron que se estima que las temperaturas que llegó a tener el interior evaporítico de la plataforma Cupido llegó hasta los 48 grados centígrados, lo cual es muy similar a la temperatura que se calcula tuvieron estas plataformas en el norte de África y que fueron exactamente las temperaturas que las protegieron. Además, como podemos ver en este mapa paleográfico, la plataforma Cupido tuvo un interior evaporítico demasiado extenso, representado por este color azul claro, en donde dice la Virgen. Son depósitos evaporíticos en el interior de Cupido. Ahora, ¿cuál sería el escenario para el Protogolfo de México? Recuerden que estudiamos nosotros dos secciones estratigráficas, también ubicadas en la zona de Cuenca. Pues bien, lo que nosotros encontramos en el Protogolfo de México, tenemos aquí la sección del Cañón Santa Rosa. Esa es una sección muy famosa que se ha comparado con varios trabajos realizados en Europa. Nosotros encontramos la posición del evento anóxico representado aquí en el intervalo naranja y en el color amarillo. ¿Y qué encontramos? Pues bien, que justamente cuando empezó el evento anóxico ocurrieron cambios importantes a nivel de litología, de fases y a nivel geoquímico. Primero, ocurrió un cambio importante en el aumento de los niveles de materia orgánica, de TOC. También ocurrió un cambio importante hacia el depósito de fases ricas en radiolarios y el depósito de filamentos. Mientras que antes del evento anóxico predominaban fases ricas en foraminíferos planctónicos. Este cambio evidencia que el desarrollo del evento anóxico ocurrió bajo condiciones de alta productividad. Estudios de pirólisis también evidencian que la materia orgánica que contienen estas rocas del evento anóxico son principalmente de tipo marino, mientras que las que tuvieron lugar antes son principalmente de tipo continental. Vemos también aquí que el cambio hacia el evento anóxico coincide con un cambio en las curvas de todos estos alimentos, tanto de aquellos que son indicadores de detritismo, aluminio, potasio, circonio, pero también de aquellos que son indicadores de condiciones redoxsensibles. Este cambio indica que el depósito del evento, que el evento anóxico coincidió con un cambio hacia mayores niveles de detritismo en el Protogolfo de México. Cuando calculamos el índice de alteración química, esto evidenció que este cambio en los niveles de detritismo se asocia con un cambio en las condiciones climáticas hacia un clima mucho más húmedo que debió instaurarse en las zonas continentales. Por otro lado, las curvas de hierro, molibdeno, zinc y vanadio que se incrementan, mientras que la de manganeso que disminuye, evidencian que el depósito de las rocas durante el evento anóxico 1A ocurrió principalmente bajo condiciones anóxicas.
Y algo interesante de esto es que otros autores previamente habían evidenciado que la formación de la provincia de Ontonjaba fue el motor principal que causó todos los cambios bióticos y químicos a nivel oceanográfico. Y ellos evidenciaron esto estudiando secciones en el Pacífico y en el Tetis. Sin embargo, no se había realizado hasta el momento estudios en el protoatlántico. Con nuestros datos geoquímicos, nosotros pudimos estudiar la distribución de los elementos traza con un tiempo de residencia corta, principalmente vanadio, plomo, zinc y cobre. Y en este gráfico podemos ver cómo ocurrió el enriquecimiento en estas secciones, incluyendo la nuestra, considerando la distancia que todas estas secciones guardaron con la provincia de Ontonjaba. De tal forma que las secciones que están más cercanas, que son esas pacíficas, debieran ser las más enriquecidas y nuestra sección debería ser la más empobrecida si considerábamos una circulación principalmente en esta dirección ecuatorial. Y resulta que se cumple perfectamente. Las secciones pacíficas son las más enriquecidas, las secciones del protoatlántico del Cañón de Santa Rosa es la menos enriquecida. Esto confirma entonces, primero, un patrón de circulación como el que se muestra en la figura, pero además evidencia que en efecto la provincia de Ontonjaba fue la que causó todo el cambio biótico y químico, no solamente en el Pacífico y el Atlántico, perdón, y en el Tetis, sino también en el Protoatlántico. Creo que me voy a saltar el otro ejemplo que traía de México y voy a irme directamente al ejemplo de Colombia, solo por el tiempo, ¿de acuerdo? Lamentablemente no he tenido la oportunidad hasta el momento de estudiar secciones estratigráficas en Colombia, a pesar de que soy colombiano. Espero en un futuro no muy lejano poder hacerlo. En dos diapositivas brevemente les presentaré un trabajo realizado por Tatiana Gaona Narváez en el 2013, enfocado principalmente en el evento nóxico 1A del aptiano temprano. Ella estudió la sección Curití, que se ubica hacia el sur de Fernando, dime, Perdóname, es sí, que te perdimos un momento al inicio de esa diapositiva y no te escuchamos. ok. Les decía que brevemente en dos diapositivas expondré ese trabajo. Fue realizado por Tatiana Gaona en el 2013 y está enfocado en el estudio del evento 1A. Ella estudió la sección Curití, ubicada al sur de Bucaramanga, como lo pueden ver en esta imagen. Y en esa sección estudió la formación Rosa Blanca y la formación La Paja. Principalmente la formación La Paja está compuesta por margas y lutitas ricas en materia orgánica. Entonces, lo primero es que en esa sección ella encontró que el límite entre las dos unidades, entre Rosa Blanca y La Paja, es una discordancia que marca un cambio abrupto entre calizas de aguas relativamente someras hacia abajo y hacia arriba en la formación La Paja, margas y lutitas negras ricas en materia orgánica y que representan ambientes cada vez más pelágicos. A pesar de esta discordancia, que abarca aproximadamente el Barremiano superior y el Aptiano eh, inferior. En general, este contacto evidencia un aumento progresivo del nivel del mar de la formación Raza Blanca a la formación La Paja. Aquí lo más interesante con respecto a la ocurrencia de eventos anóxicos es que lamentablemente ella encontró que el evento anóxico no está presente con el estudio de isótopos estables, como lo pueden ver acá. Ella identificó los segmentos C6 y el segmento C7 de Menegatti. Pero recuerden esta discordancia que les comenté. Esa discordancia abarca la parte superior del barremiano y la parte inferior del aptiano, perdón. Y corresponde a una capa rica en fosforitas y además en pirita, que es interpretado como
un depósito de condensación o de no depósito, es decir, con muy baja tasa de sedimentación, y considera que el evento anóxico estaría representado o asociado temporalmente a esta capa, la cual interpreta como una capa, dado que es una capa altamente rica en materia orgánica, considera que es una capa que se depositó durante condiciones de alta productividad, pero además la presencia conjunta de fosforitas y de pirita probablemente evidencia la intercalación de anoxia marina y condiciones de oxigenación en breves periodos de tiempo. En este estudio lo más interesante es el cambio que ocurre de la formación rosa blanca a la formación la paja. Mientras ella interpreta, los autores interpretan condiciones de baja energía oxigenadas en un ambiente submareal para la formación rosa blanca, esto dado los bajos niveles de TOC, la amplia bioturbación de las rocas y la presencia de baja y de fauna bentónica. Para la formación la paja, interpretan ambientes de plataforma profunda, totalmente contrarios, es decir, esta formación se depositó durante condiciones de alta productividad en la superficie marina, una deficiencia de oxígeno marcada en la cuenca, y un alto aporte de arribo de material detrítico y nutrientes del continente. Y esto lo interpretan en base a que a altos niveles de TOC, la presencia de sedimentos laminados, la escasa bioturbación de las rocas, la rara presencia de fauna bentónica, la abundante presencia de framboides de pirita en toda la sección. Estudios de pirólisis les demostraron que la materia orgánica que presentan estas rocas principalmente es de origen marino. Y además los fósiles, aunque son relativamente escasos, son bastante indicativos de condiciones paleoambientales. Por ejemplo, las calciosferas de productividad marina y los inocerámidos, que son estos bivalvos que se adaptaron a vivir bajo condiciones deficientes de oxígeno. Como conclusión o reflexión, más bien simplemente quiero hacer notar lo mucho que todavía hace falta saber sobre estos eventos, sobre todo en América Latina, ¿no? El caso de México y Colombia en cuanto a la escasez de trabajos realmente también se extiende hacia otros países de la región, y la única forma en la que podemos lograr una concepción completa, global de estos eventos es cada vez aportando más evidencia, sobre todo en lugares claves como son el territorio mexicano y colombiano. Muchísimas gracias. Fernando, muchísimas gracias. Tremenda presentación, de verdad que muy, muy interesante. Te voy a, te voy a compartir las preguntas que he recibido hasta el momento, si estás de acuerdo. Claro, de acuerdo. Listo. La primera dice, asociada con la anóxica, el juego de la euxínica, ¿cómo sucede? Perdón, se cortó un poco y no entendí. Dice que asociado con la anóxica, el juego de la Ajá. euxínica, ¿cómo se sucede? ¿Ahí me escuchaste bien? Sí, sí, escuché perfecto. ¿Se Listo. está viendo mi cámara? No, ahora sí, No, ¿verdad? ahora sí te vemos. Ok, vale. Sí, las condiciones auxínicas son aquellas en las que tenemos anoxia, es decir, deficiencia de oxígeno, pero además tenemos presencia de H2S, de ácido sulfídrico, ¿de acuerdo? Eh, ¿Cómo sucede la formación de este ácido sulfídrico? Normalmente, cuando las condiciones son totalmente anóxicas, la materia orgánica se sigue degradando, sin embargo, ya no gracias al oxígeno, puesto que este no está presente. Pero existen otras sustancias que actúan como agente oxidante. Y bajo las condiciones más empobrecidas en oxígeno, el sulfato del agua marina es el que actúa como agente oxidante. Entonces, el sulfato descompone a la materia orgánica. Normalmente este proceso es mediado por bacterias. A este proceso se le denomina sulfatorreducción de la materia orgánica. Y como resultado de este proceso se libera H2S y bicarbonato. ¿Sí? Normalmente, si hay algún hierro libre por ahí en el sistema, ese ácido sulfídrico puede disociarse
unirse con el hierro y formar pirita. Sin embargo, si no tenemos presencia de hierro libre, ese ácido sulfídrico queda libre, ¿sí? Y es así como se originan las colisiones eocénicas. Perfecto, Fernando. Te voy a compartir la siguiente. ¿Ahí me escuchas bien? Un poquito cortado, pero tú dale. Dale, dice, podríamos pensar en fácilmente 6 eventos oceánicos anóxicos para el Cretáceo, eventos con espesores menores de 100 metros. Sí, 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 totalmente. Sobre todo en aquellas secciones de aguas profundas, o sea, en secciones, en ambientes pelágicos de mar adentro, estos eventos pudieran estar representados en una capa de 1 metro. Incluso la sección tipo del evento anóxico número 2, que se encuentra en Italia, tiene aproximadamente ese espesor, 1 metro. El espesor varía muchísimo dependiendo de la tasa de sedimentación local. Contrario, en ambientes de plataforma, donde las tasas de sedimentación son mayores, el espesor de estos eventos, de los intervalos que representan estos eventos, suele variar entre 30 y 50 metros aproximadamente. Listo, listo, perfecto. La siguiente pregunta dice, ¿esa paleocordillera paralela al norte de Sudamérica jugaría un papel clave para limitar aguas externas a nuestro mar interior? Sí, sí, totalmente. Tanto algo similar ocurrió en México también, ¿no? Porque ocurrió el levantamiento de una cordillera hacia el seno maniano también. Y por supuesto que fue una barrera importante para la mezcla de aguas, ¿sí? Pero también, por otro lado, pudo ser eh, la pared de un canalito perfecto para promover que las aguas fluyeran y se mezclaran y además estuvieran contenidas. Entonces pudo jugar doblemente, ¿vale? Como una barrera, pero también como un contenedor para que una vez mezcladas se contuvieran. Y también hay otro factor importante y es que estas zonas montañosas, estas zonas topográficamente elevadas, una vez que surgieron, pudieron servir como una zona que al intemperizarse biogeoquímicamente aportaba de forma exitosa materiales detríticos y nutrientes hacia estos mares interiores, causando así cambios en las condiciones paleoambientales de la masa de agua. Listo, Fernando, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta. Dice, ¿qué se podría interpretar de grandes capas de chert gris negruzco en zonas superiores de una columna estratigráfica de una formación sedimentaria albiana producida en un evento anóxico oceánico? Perdón, Flover, perdí el inicio de la pregunta. Dice, ¿qué se podría interpretar de grandes capas de chert en zonas superiores de una columna estratigráfica de una formación sedimentaria albiana producida en un evento anóxico oceánico? Ok. Sí, de hecho el depósito de Cher es muy común de Pedernal en las secuencias de aguas profundas. Y uno de los modelos que hasta el momento se maneja para la formación de estas capas, pues es que se necesita ciertas condiciones relativamente ácidas que promuevan tanto la disolución del carbonato y también que promuevan el depósito o la precipitación de este pedernal. Y uno de los factores que puede promover ese cambio hacia ese pH que se necesita para que ocurran los dos procesos es la descomposición de la materia orgánica. Entonces, normalmente las en Cher suelen ser ricas en materia orgánica. La descomposición de la materia orgánica y la liberación de CO2 usualmente el causante o el responsable de la formación de los chers.
Estos shares entonces se asociarían usualmente a depósito de materia orgánica, a condiciones empobrecidas en oxígeno en la interfase sedimento-agua, a condiciones relativamente ácidas durante el inicio de su formación y también es muy común que se asocien a condiciones de alta productividad marina eh, que conllevan al depósito de radiolarios y por supuesto al depósito de sílice, porque pues de algún lado hay que sacar esa sílice que va a formar esos nódulos. Normalmente también podrían asociarse a eso, a una alta productividad marina y la formación o el depósito de fases ricas en radiolarios. Excelente, Fernando. Te paso la siguiente. Dice, tenemos altos desarrollos de carbonatos en estratos menores hacia el noreste de Colombia. ¿Coincidirían con esa actividad del CO2 y generación de corteza oceánica? Pues depende de la edad que tengan realmente. Si coinciden en edad con alguno de esos eventos, pues deberían de alguna forma sí poder ser explicados, ¿no? Estos altos niveles de CO2 que yo comentaba, que ocurrieron durante los eventos anóxicos y que tienen origen volcánico, eh, realmente también promovieron la formación de plataformas carbonatadas, ¿de acuerdo? Puesto que con esos altos niveles de CO2 se activaron las tasas fotosintéticas y muchos de los organismos que producen carbonato y que habitan actualmente y durante el Cretácico las plataformas tuvieron relaciones simbióticas con organismos fotosintéticos. De tal forma que si gracias a los altos niveles de CO2 la fotosíntesis fue un proceso que se vio beneficiado, esto a su vez llevó a que los organismos productores de carbonatos salieran beneficiados. Entonces, no es para nada raro que las plataformas carbonatadas, de alguna forma, su desarrollo también coincida con las condiciones paloambientales asociadas a los OAS. Excelente, Fernando. Tú me dices cuando tengas que irte a preparar almuerzo porque hay varias preguntas, ¿listo? Aquí en La- México comemos como a las 2 o a las 3, así que no hay problema. Bueno, hay tiempo todavía. La siguiente dice, ¿cómo están relacionadas las zonas de upwelling con estos eventos oceánicos anóxicos? Ok. Eh, sí, uno de los modelos que explica el depósito de materia orgánica en las cuencas sedimentarias es justamente el upwelling, ¿no? Es decir, el aporte la surgencia de estas masas de agua ricas en nutrientes a la superficie marina. Justamente se considera que durante los eventos anóxicos, estos cambios que ocurrieron en las distintas geosferas, ¿sí? Y que tuvieron entre sus consecuencias que se intensificara la velocidad del viento, pudo ser un factor clave para que las zonas de upwelling durante estos eventos fueran mucho más numerosas y extensas que las actuales. Estas zonas de upwelling en gran parte están controladas por la dirección del viento y la velocidad e intensidad del mismo. De tal forma que si fueron tan intensos, provocaron pues mayor surgencia de estas zonas. Entonces sí hay una relación directa. De hecho, este cambio que les expliqué en el Protogolfo de México, que ocurrió durante el evento Nóxico 1A, y que se resume en cambio hacia mayor contenido de materia orgánica, cambio hacia fases más enriquecidas en radiolarios, nosotros lo estamos explicando por la acción de una corriente de surgencia o de upwelling que debió ubicarse en esa zona particular del Protogolfo de México. Listo, Fernando. Una pregunta dice, si has pensado analizar las condiciones usando elementos de tierras raras. Sí, de hecho, en los análisis de ICP, que es como yo obtengo todas las señales químicas, también los resultados que obtengo, también obtengo todo el patrón de tierras raras
y tengo un estudiante, pero que está estudiando principalmente la transición entre el Jurásico y el Cretácico, y él sí está estudiando un poco los patrones de tierras raras, principalmente la anomalía de Cerio, que es la que se vincula al desarrollo de condiciones anóxicas. Listo, Fernando. La siguiente dice, dado que la mayor parte de eventos se explican con liberación de CO2 de explosiones volcánicas continentales y submarinas, ¿qué papel juega la acidificación de las masas de agua en el estrés de los ambientes carbonáticos La del Cretácico? acidificación es un, perdón, no escuché lo último. ¿Me escuchaste? Lo último no. ¿Qué papel juega la acidificación en qué? De las masas de agua en el estrés de los ambientes carbonáticos del Cretácico. Vale. Ok, el CO2 de origen volcánico, principal, en este caso principalmente asociado a erupciones submarinas, ¿no? Fue el responsable justamente de la acidificación de las masas de agua, ¿no? Y principalmente la masa de agua superficial. Una vez las masas de agua están acidificadas, los organismos que producen testas de carbonato para construir sus caparazones no lo pueden hacer. Y en ese sentido, todos los organismos que viven en la parte superior de la masa de agua, tanto en ambientes marinos abiertos como los foraminíferos, el nanoplancton, fueron afectados por esa acidificación. Sufrieron, esa acidificación provocó estrés ambiental, ya que estos organismos no podían calcificar y hubo una reducción drástica del número de especies de estos organismos. Ahora, estas mismas condiciones ácidas realmente también afectaron a los organismos productores de carbonatos que vivían en las plataformas carbonatadas, perdón, como los rudistas. Muchos de esos organismos ese estrés ambiental asociado a la acidificación trajo consigo o una drástica reducción en el número de organismos o en el número de especies, o incluso a veces trajo consigo malformaciones, deformidades en las estructuras asociadas a sus conchas. Listo, Fernando. La siguiente dice, ¿cómo entender que se hable de capas anóxicas en el fondo marino en el Caribe de forma generalizada cuando hoy en día tenemos que las zonas de mínimo oxígeno están en la columna de agua y en el fondo tenemos aumento de oxígeno por circulación termoalina? Perdón, Flover, otra vez, pero perdí el inicio de la pregunta. Ok, ok. ¿Cómo entender que se hable de capas anóxicas en el fondo marino en el Caribe de forma generalizada cuando hoy en día tenemos que las zonas de mínimo oxígeno están en la columna de agua y en el fondo tenemos aumento de oxígeno por circulación termoalina? Eh, ok, no sé si entendí bien la pregunta, pero creo que sé por dónde va. Estas zonas de mínimo oxígeno surgen porque en la parte superior en la masa de agua superficial, normalmente ocurre un aumento en los niveles nutricionales. Es decir, ocurre un proceso de eutrofización que conlleva a que se produzcan grandes cantidades de materia orgánica en la superficie marina. Pero en algún momento los organismos, principalmente las plantas, las algas, que contienen esa materia orgánica, fallecen y esa materia orgánica tiene que empezar a descomponerse. Y justamente el oxígeno de las capas de agua, justamente que se encuentra por debajo, la capa de agua intermedia, es de donde se consume ese oxígeno y es el que se va agotando progresivamente a medida que se necesita descomponer esas grandes cantidades de materia orgánica y así se genera esta zona de mínimo oxígeno. Normalmente estas zonas no se extienden, es decir, no comprenden absolutamente toda la columna de agua. Usualmente se abarcan solamente la parte media de la columna de agua, inmediatamente por debajo de la zona de alta productividad. Entonces, no es extraño que en las partes profundas de las cuencas, como en el Caribe, gracias a la circulación termalina que se menciona en la pregunta,
No es extraño que el fondo sea oxigenado debido a este proceso y que la masa de agua intermedia sea la empobrecida en oxígeno. Algo muy similar sucede, por ejemplo, en el Golfo de California. Masa de agua intermedia anóxica asociada al desarrollo de una zona de mínimo oxígeno y masa de agua de fondo oxigenada. Listo. La siguiente dice, ¿cómo afectó a la vida en ambos océanos cuando se levantó América Central y cortó el flujo de aguas? Ok, en realidad la formación de América Central pues no está tan relacionada con este tema de eventos anóticos, eh, pero pensando en términos muy generales, debió causar pues una divisoria para la circulación marina. La circulación marina sabemos que controla la distribución de los nutrientes, la distribución de las temperaturas. Entonces esto debió causar un gran estrago, un gran cambio, debió causar incluso endemismo de los organismos marinos. Listo, Fernando. Va la siguiente. ¿Se han asociado con los eventos anóxicos descritos en Sudamérica para el caso de las cuencas brasileñas en ambientes lacustres, ya que muchas facies descritas son observadas depósitos microbial y ausencia de registro fósil y eolitos? Eh, si se han asociado, ¿qué será? Los eventos anóxicos, Pareciera supongo. que se refiere a eso, sí. Ok. Sí, en Sudamérica, Brasil y recientemente Ecuador eh, son de los países en los que empezó un poco el estudio de estos eventos anóxicos. En Brasil, sobre todo por la importancia económica, es decir, por los hidrocarburos, ¿no? Y sí, existen algunos investigadores que han correlacionado en un contexto global la ocurrencia de estos eventos anóxicos. En Ecuador, por ejemplo, el evento anóxico número 2, curiosamente, como les comenté ¿en qué? En la sección Curití, que estudió Gaona Narváez, en Ecuador el evento anóxico número 2 también en Curití, creo que son cerca de 20 centímetros apenas. En Ecuador es un espesor mucho más potente de fosforitas que incluso se explotan comercialmente. Listo, Fernando. Y llegamos a la última pregunta. Ya que se mencionó el límite Jurásico-Cretácico, la alta productividad marina iniciaría en el Jurásico superior y estaría, digamos, relacionada a la actividad volcánica. No necesariamente. La parte superior del Jurásico, en varias cuencas a nivel global, coincide también con el depósito de sedimentos muy ricos en materia orgánica. De hecho, en México, la principal roca generadora de hidrocarburos, que es la formación Pimienta, se depositó durante el final del Jurásico. Y como les mencioné, esto es algo recurrente en varias cuencas a nivel global. Sin embargo, resulta que en la transición Jurásico-Cretácico realmente no ocurrió ningún cambio a nivel global trascendental, así como el que ocurrió durante los eventos anóxicos oceánicos. Entonces, algo que todavía no se termina de entender muy bien es cómo sin que ocurriera durante la transición Jurásico-Cretácico, de qué manera sin que ocurriera un cambio global importante como la formación de una gran provincia ígnea o como un aumento en el vulcanismo global, y aumento en las concentraciones de CO2, ¿cómo sin que ocurriera eso de manera casi sincrónica en varias cuencas a nivel global? Sí ocurrió el depósito de materia orgánica en varias cuencas, ¿no? Uno de mis estudiantes de maestría, el que comenté que está haciendo justamente estudios de tierras raras, está enfocado un poco en entender esto, y lo que sabemos hasta el momento es que al parecer de forma muy fortuita a nivel global.
y por condiciones particulares muy similares, pero en distintas cuencas del mundo, esto conllevó al depósito de estos sedimentos ricos en materia orgánica. Sobresale, por ejemplo, el depósito de la formación Vaca Muerta en Argentina, ¿no? También ocurrida a finales del Jurásico. El primer evento anóxico que ocurre como tal ya en el Cretácico y que sí se asocia a un cambio trascendental importante es el evento Weiser. Este evento tuvo lugar durante el Valanginiano y se asoció a la formación de una gran provincia ígnea, de la provincia ígnea principalmente de Paraná y Tendeca, que ocurrió en Sudamérica, en el límite entre Sudamérica y África. Listo, Fernando. Muchas personas escriben si nos puedes compartir tu correo electrónico para hacerte llegar más preguntas. No sé si lo quieras proyectar Claro, ahí en la pantalla para que lo puedan copiar sí, lo voy o, a escribir o aquí en quieres la, pues escribirlo en en el WhatsApp. chat. Mejor lo escribo en el chat. Solo, a ver, ¿cómo? ¿Dónde es que está el chat acá? En Perdón. la parte inferior, al lado del Mm, botón de compartir pantalla, creo que te debe aparecer el botoncito que dice chatear. ok, sí, ya. Listo. Y te voy a pasar la última pregunta que alcanzó a llegar. Les voy a poner, dale, dale. Dice, en Perú y Chile se observan unidades estratigráficas similares a la formación La Paja. Esto es formación Pariatambo del Albiano en la cuenca peruana y formación Lo Valdés Balanginiano en la cuenca Aconcagua. ¿Qué apreciaciones o expectativas en estos sectores meridionales tienes? Debería haber algún registro de la ocurrencia de los eventos anóxicos, ya que en realidad, indistintamente de las condiciones locales, regionales o suprarregionales que existieran, en realidad los cambios parlamentales asociados a su ocurrencia tuvieron lugar realmente de manera global, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que la señal parlamental local o regional debería estar superimpuesta a esa señal global, ¿de acuerdo? Pero si estas rocas son muy parecidas a la formación en la paja, es decir, ricas en materia orgánica, además su temporalidad coincide con la ocurrencia de los eventos anóxicos, pues es muy probable que su riqueza en materia orgánica pueda explicarse en términos eh, de los cambios parlamentales ocurridos durante los OAS. Listo, Fernando. No, bueno, yo creo que cubrimos todas las preguntas que recibimos. Agradecerte nuevamente, Fernando, por participar. De verdad que muy interesante este espacio y muy enriquecedor, pues, escuchar tu experiencia en este tema. Entonces, pues ya sabes que cuentas con nosotros acá en Colombia para todos los espacios en los que quieras participar y agradecerle pues a todas las personas que se conectaron y nos acompañaron hasta este momento. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron pendientes. Les escribí mi correo en el chat, tanto mi correo de Gmail como mi correo de la universidad. De cualquier forma, si ustedes en Google ponen Fernando Núñez UNAM, les va a salir mi perfil en la página del Instituto de Geología, en donde aparecen también todos mis datos para cualquier cosa que necesiten o cualquier aclaración al respecto que deseen. ¿Vale? Excelente, Fernando. Muchas gracias a todos. Les recuerdo que la próxima conferencia de hoy va a ser a las 4 de la tarde, entonces ojalá nos volvamos a saludar a esa hora. Muchísimas gracias a todos. Tengan una feliz tarde y un buen almuerzo. Muchas gracias, Fernando. Que estés muy bien. Listo, hasta luego.